Voy a ser muy breve, pero no puedo dejar de agradecer a Beatriz, a todo el equipo del CEMAP, pues esta oportunidad de hablar de teatro desde el Departamento de Innovación y Formación Didáctica. ¿Cómo es posible aproximarnos a este género literario más allá del día de hoy? Pues en mi caso me centro en Antígona, en esa tragedia griega homónima de Sófocles desde el siglo V a.C. al teatro iberoamericano. ¿Por qué aparece desde la segunda mitad del siglo pasado, por ejemplo? Veremos ahora algunos casos, y va a ir pues también permitiendo posibilidades didácticas de primaria a secundaria. Por ejemplo, yo como docente de secundaria hace unos años llevé al aula en primero de la ESO con los ámbitos, por ejemplo, sociolingüísticos que se vienen incluyendo últimamente, pues esa obra, y ahora mostraré algunos resultados en Altea. ¿Cómo se puede llevar a México? En 2019, en una estancia en Puebla, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, estudiamos un libro que enseguida menciono, Antígona González, de Sara Uribe, y lo llevábamos al aula, lo escenificábamos, lo analizábamos. La materia se llamaba Teoría y Análisis Literario. ¿Cómo podemos abordar este texto? Discutir primero si es teatro, poesía, con una hibridez, que será una de las conclusiones a las que llegaremos en los últimos años. El teatro, la poesía, el ensayo, la narrativa van ahí fusionándose en una rica simbiosis, podemos decir, siempre teniendo en cuenta el contexto. Porque se decía ahora en Paraguay, en Uruguay, en México, aunque no se vivió una dictadura como tal, sí existe un contexto violento que va a permear Antígona de Sara Uribe y de Lucero Troncoso. Nos centraremos en esos dos casos, aunque hay muchísimos más. Con Sebastián hablábamos el otro día de Leopoldo Marechal en el 51, hasta la Antígona de Ochandiano, lo estudia Zamudio en 2014. Se van a ir tanto estrenando versiones de Antígona como, eso es lo importante, estudiando desde la universidad. Por supuesto, también pues esos casos. En primero de la ESO veíamos en valenciano el texto de Antígona gracias a Gadea Reis, profesora de Altea, que luego el año pasado, por ejemplo, seguía llevando a escena en el Palau de Altea con la compañía Maimés Teatre de estudiantes de secundaria. Esa versión, Antígona González de Sara Uribe, año 2012, fue una de las lecturas de esta experiencia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde trabajábamos pues esas tres unidades que ven ahí, y un ejemplo de texto de ese monólogo que analizábamos como teatro, que cada estudiante por grupos iba llevando a la escena, y fue ahí precisamente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla donde se estrenaría Antígona Mestiza, de Lucero Troncoso, año 2019, que es el otro caso. Nos interesa entonces la aproximación que se ha hecho. Hay decenas de artículos sobre Antígona González de Sara Uribe, una obra, como diría Steiner, de Antígona en Iberoamérica canónica, sin duda. Pero ¿por qué se va estrenando? ¿Por qué tiene tanta importancia? Se estudia como libro de poesía. Lo que nos interesa en esta ocasión es abordar Antígonas desde la escena teatral. Cómo se lleva también a la Universidad de Texas, en El Paso, cómo la propia autora lee la obra, la lleva por un encargo teatral de la directora Sandra Muñoz, se traduce al inglés. Luego existe con estudiantes un diálogo con la propia Sara Uribe. Ahí tienen el programa de ese año, también 2019. Lleva 10 años estrenándose, y pues recordando otra vez a Dubati, podemos analizarla como el teatro de los muertos, que van recuperando, en este caso con Sara Uribe, una sola actriz, en contacto con un coro, también con ese espacio circular, donde van integrándose personajes y otras muchas referencias, si tenemos en cuenta el intertexto que se puede llevar al aula para analizar estos casos. Así terminaría lo que sería el libro, disponible en Poesía Mexa, se puede leer abiertamente. No ocurre así con el caso de Lucero Troncoso, Antígona Mestiza, que llamaría Antígona Sánchez Quisséhuatl.
también aparecerá la lengua originaria en alguno de estos monólogos. A diferencia del caso de Sara Uribe, la Antígona de Troncoso, ahí sí va a protagonizar la escena también circular, con esos claroscuros, jugando con apenas 3 elementos, uno de ellos el teléfono móvil, otro el cuchillo. Si en Sara Uribe se reclamaba la muerte del hermano Tadeo, aquí Antígona va a jugar con esa identidad, esa genealogía incluso literaria. Si tenemos en cuenta todas las referencias que van apareciendo, una de ellas Hernán Cortés, polémica donde las haya en México, vamos a ver, a diferencia de con Uribe, en Troncoso, un escenario vacío. Ese espacio va a estar únicamente protagonizado o llenado, si se quiere, por la emoción de esa actriz única. Ya no aparecerá el juego de otros elementos, apenas el texto va a dar juego y va a dar posibilidades en el ámbito universitario. La obra se estrena en Puebla, es una compañía universitaria y estudiantes de esta materia, por ejemplo, podían ir allí, luego compararla con la versión de Sara Uribe y hacer una reflexión iberoamericana, si se quiere, con todas las obras que han ido apareciendo. Tenemos en cuenta La Reclamante, de ahí Bebe Rivera Garza, y nos planteamos por qué lo que sucede en un escenario, si tenemos en cuenta hoy lo que es el teatro, pues resulta verosímil, si se quiere, pero ficción, como parte de la literatura. ¿Y por qué lo que sucede en la calle no se lee, no se comprende de esa manera? Diría Agustín Fernández Mayo, en La mirada imposible, en reflexiones que van actualizándose en esa línea y que nos permiten, pues, releer un clásico y ver por qué en un contexto de violencia como el iberoamericano sigue motivando lecturas, escenificaciones, representaciones de ese tipo. Una obra fundamental, la bibliografía y otras muchas que seguro podemos seguir compartiendo. Gracias.